Y luego, por último, esta es la última parte que vamos a revisar sobre enfermedades infecciosas, es sobre eh, la vigilancia de estas enfermedades, ¿no? La vigilancia y notificación de estas enfermedades infecciosas. Vamos a ver algunos conceptos previos, cómo se presentan estas enfermedades, vamos a ver qué es epidemia, qué es endemia, qué es brote, que ha venido en los exámenes también en los últimos años, tipos de vigilancia epidemiológica, definición de casos y enfermedades notificación inmediata, que también por ahí ha venido algunas preguntas. Ya esto vamos a revisar ahorita. Ya. Ahora, antes de iniciar, recordar que la vigilancia y notificación de enfermedades es muy importante, ¿no? Por eso se ha detectado esta enfermedad de COVID, por algo se ha detectado ahorita una nueva enfermedad, esta de la viruela del mono, que bueno, esperemos que sea algo pequeño nada más. Y por ahí aparecerá, se vigila las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, este año también aumentaron los casos de dengue. Recuerdo que hace unos meses había varios casos de dengue y esto se conoce gracias a esta vigilancia que se hace. Y ustedes cuando hagan sus serums, ustedes van a ser uno de los más importantes porque ustedes son los que van a notificar, informar de los casos que ocurran en su localidad. Y hay un sistema que ya en su momento lo van a conocer cuando hagan sus serums. Ahí cuando hagan la inducción, ahí les van a explicar qué van a hacer. Hay algunos casos que se tienen que notificar cada semana, hay otros que son notificación inmediata que les voy a explicar ahorita, más de un ratito. Ya. Empecemos. Ahora vamos acá a poner mi lupita para verlo con mayor detalle. Primero, conceptos previos. Vamos a ver estos grafiquitos y esta fórmula, ¿no? Que por ahí ha venido en algún examen como alternativa. Ya. Entonces aquí tengo la curva epidémica y el canal endémico en primer lugar, ¿ya? La curva epidémica es esta. Es una curvita, bueno, es este gráfico de barras que tenemos acá, ¿no? En el cual en la línea horizontal, en la parte horizontal, se presenta el tiempo, ¿no? Por ejemplo, puede ser cada mes, estamos viendo mes 1, mes 2, mes 3, o de repente cada semana, semana 1, semana 2, semana 3. Y en el eje vertical, el número de casos. 5 casos, 10 casos, 20 casos. Entonces, con esta evolución podemos ver cómo va yendo esta enfermedad a través del tiempo, con esta curva epidémica, ¿no? Seguramente una curva así igualito han visto en la pandemia, ¿no? Cuando han querido ver cómo va la pandemia, de repente al inicio, cuando iniciaba, o de repente cuando inició la segunda ola, querían ver cómo iba y veían esta curvita, ¿no? Vemos cómo va el comportamiento de una epidemia, podemos ver con esta curva epidémica. Otra herramienta importante es esta, que se llama el canal endémico. Este es el canal endémico, que quizás de repente lo habrán visto en alguna oficina de epidemiología. Bueno, actualmente ya usan otras tecnologías, ¿no? Pero en mis épocas, supongo que deben seguir usando. Usaban un periódico mural grandote y le llamaban sala situacional. No sé si se habrán dado cuenta cuando han ido a un hospital. Si no se han dado cuenta, cuando vayan a rotar, vayan a buscar la oficina de epidemiología y van a ver afuera hay un periódico mural grandote que diga sala situacional del hospital, por decir, ¿no? Y ahí van a ver varios grafiquitos. Seguramente van a encontrar este gráfico. Y van a encontrar este gráfico también, probablemente, que es el canal endémico. Que es algo parecido a esas curvas de crecimiento y desarrollo que existen, ¿no? Para ver niños, ¿no? Son unas curvas de acá en el cual vigilamos cómo evoluciona una enfermedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a dibujar con el lápiz, por ejemplo, imagínense que estamos vigilando una enfermedad y en enero, febrero iba evolucionando así, ¿no? Luego empezó a aumentar, luego disminuyó, va subiendo y luego empezó a subir y así. Ya, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a verlo con la lupa. Esta curvita roja significa cómo ha ido evolucionando la enfermedad durante el año. Ya, entonces, si es que la enfermedad está en esta zona de acá abajo, se llama que está en una zona de éxito, significa que esta enfermedad está felizmente controlada. Si está en esta zona de acá, igualito, zona de seguridad. Bueno, vamos bien, no pasa nada. Cuando está, en cambio, por esta zona de acá, entonces decimos, uy, un momentito, esta enfermedad está aumentando, hay que tener mucho cuidado.
Y cuando ya está en esta región de acá, no, ya estamos en una epidemia, ¿no? Entonces, para eso sirve este canal endémico. Y este canal endémico se construye de acuerdo con datos históricos de las enfermedades, ¿no? Cómo se va reportando cada semana, se va reportando, y se saca ciertos indicadores, como por ejemplo los cuartiles. Los cuartiles, bueno, los cuartiles los vamos a ver en estadística, en la siguiente clase, pero aquí tenemos el cuartil inferior acá abajo, la mediana aquí, y aquí tenemos el cuartil superior. Cuando el número de casos supera el cuartil superior, eso significa que estamos en una zona epidémica. Aquí el cuartil superior se refiere al cuartil 3 y el cuartil inferior se refiere al cuartil 1. Ya, cuartil 1 al cuartil 3. Luego, ¿qué más? Ya, este es el canal endémico. Ya, nos sirve también para determinar la epidemia. Luego tenemos acá el índice epidémico, que también por ahí ha venido en algún examen. El índice epidémico es un cociente en el cual divide el número de casos sobre el número de casos esperados. Número de casos sobre el número de casos esperados. El número de casos se refiere a los casos presentados en la semana y el número de casos esperados se refiere a la mediana del quinquenio anterior para la misma semana. ¿Ya? Es un indicador que se utiliza. Si este índice epidémico aumenta, nos da indicios de que se pueda presentar una epidemia. ¿Ya? Eso también. Ya, vamos ahora acá abajo. Ahora, presentación de las enfermedades. Conociendo eso y realizando la vigilancia de estas enfermedades, entonces podemos presentar estas cinco posibles presentaciones, ¿no? De estas enfermedades. Una de ellas es la epidemia. La primera es la epidemia, ¿ya? ¿Qué es la epidemia? La epidemia es el número de casos que excede la incidencia normal prevista. ¿Ya? Epidemia es el número de casos que excede la incidencia normal prevista. ¿Qué significa? Significa que hay aparición de casos nuevos superior a lo esperado. ¿Por qué? Porque es incidencia. Pues incidencia son casos nuevos, recuerden, incidencias son casos nuevos. Entonces, si cada semana teníamos, lo normal era que aparezcan 2 casos nuevos o a lo mucho 3 casos nuevos cada semana, pero actualmente hay 10 casos, 30 casos, 50 casos, no. Entonces estamos en una situación que se llama epidemia. ¿Ya? Ahora, hay tipos de epidemia. Los tipos de epidemia son brote, epizotia y pandemia. ¿Ya? Son tipos de epidemia. ¿Qué es un brote? Un brote es una epidemia localizada. Que se ubique en una localidad o institución cerrada. O sea, es una epidemia que ocurre en un lugar específico o es en un hecho aislado. Por ejemplo, cuando hay una intoxicación alimentaria en un colegio, por ejemplo, consumieron una chocolatada en un colegio, hicieron una chocolatada y a las 2 horas empiezan con vómitos y diarrea los niños, entonces eso sería un brote, porque ocurrió en una institución cerrada, solamente ocurrió ahí, no más en otros lugares. O de repente cuando se presentó el caso de, el año pasado o anteaño pasado, hubo casos de rubiola, creo, un caso de rubiola, no recuerdo bien, rubiola creo que fue. Ese caso aislado, 1 o 2 casos aislados que hubo, solamente ahí se cerró y listo, ya no hubo más casos. Eso también sería un brote. Ahora imagínense que en el momento que diagnostican por ahí, por algún motivo, diagnostican viruela de mono en el Perú. Esa semana en el cual diagnosticaron esa enfermedad, probablemente en ese momento sea un brote, porque no existía esa enfermedad en el país. Ahora veamos cómo va evolucionando, vemos si continúa como brote, o continúa, o de repente ya se distribuye a nivel nacional, no sé. Ahora, esto de cómo llamar la enfermedad, cómo se presenta la enfermedad es dinámico. O sea, por ejemplo, la pandemia por COVID al inicio fue un brote que ocurrió en Wuhan. En Wuhan era una enfermedad nueva que no se esperaba, pero estaba circunscrito en esa ciudad. Entonces ahí fue un brote todavía al inicio. Luego empezó a expandirse a todos los países y ya este brote ya empezó a aumentar, ya era
y era, bueno, el brote es un tipo de epidemia, ¿no? Pero ya empezó a multiplicarse, distribuirse por varios países. Y como ya esto salió de control, fue a todos los continentes, ya se declaró pandemia, ¿ya? Ahora, epizotia, ¿qué es una epizotia? Epizotia es una epidemia, pero una epidemia en animales, pero en animales que pueden contagiar a seres humanos, ¿no? Imagínense una epidemia de rabia en perros. Significa que es muy probable que alguno de ellos pueda contagiar a seres humanos, entonces hay que también se vigila a los animales. Pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo y afecta un área muy amplia. Eso también, tomen en cuenta. Pandemia es una epidemia que ocurre en todo el mundo y afecta un área muy amplia. Y endemia es la presencia continua de una enfermedad en un área geográfica. Por eso dicen que hay enfermedades endémicas. Hay regiones, hay departamentos donde siempre hay esa cantidad de enfermedades. No siempre, no desaparece esa enfermedad. Entonces, eso es una enfermedad endémica. Endemia es la presencia continua de una enfermedad en un área geográfica. Entonces, aquí, no olvidar, tienen que repasar, disculpen, aquí deben repasar esto, ¿no? No olvidar en qué consiste cada una de estas formas de presentación de las enfermedades. ¿Ya? Ya lo tienen aquí resumido. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos los tipos de vigilancia epidemiológica. Hay tipos de vigilancia pasiva, hay vigilancia activa y vigilancia sentinela. Hay varias clasificaciones. Aquí les doy una de las clasificaciones. Como les dije, es importante realizar la vigilancia de estas enfermedades para identificar si que de repente una enfermedad está multiplicándose o está creciendo mucho más de lo habitual y diagnosticar o determinar de que se está presentando un brote o una epidemia. Entonces tenemos vigilancia pasiva. ¿Y en qué consiste esta vigilancia pasiva en primer lugar? En vigilancia pasiva se obtiene la información de registros preestablecidos. En este tipo de vigilancia, no es que el investigador, el médico, va a buscar casos, sino lo único que hace es esperar que vengan los casos hacia él, ¿no? Es lo que comúnmente ocurre en los consultorios, ¿no? Seguramente hay casos de faringitis, hay casos de diarrea, hay casos de mialgias, lumbalgias, seguramente hay muchos casos, pero no el investigador o el médico va a buscarlos, sino espera que vaya a su consultorio. Ven a mi consultorio, lo atiendo, lleno mis hojas de registro. En los hospitales MINSA, por ejemplo, tienen la hoja GIS, donde llenan la información del paciente, y cada mes esas hojas GIS lo tipean en un sistema, y de ahí se tiene información de las enfermedades que se presentaron en el consultorio, en el distrito, en el país o en el hospital. ¿Ya? Entonces es una vigilancia pasiva. Lo único que hago es esperar que vengan los pacientes y cuando venga lo apunto que vino por tal enfermedad, nada más. Eso es vigilancia pasiva, que es algo que se hace comúnmente. ¿Ya? La siguiente es la vigilancia activa, en el cual ya se realiza personalmente la búsqueda. El investigador va o el médico va a buscar más casos. Igual hace unos años también hubo un brote de sarampión, si no se acuerda, si se han olvidado, en el año 2019 inicio 2020 inclusive, creo, había casos de sarampión por el sur del país. Entonces a las personas que estuvieron contagiadas o que tenían esta enfermedad, fueron a buscar a sus contactos, inclusive fueron a buscar alrededor de las casas de estos casos que hubo. ¿Y para qué hacían eso? Para buscar casos probables, ¿no? Y quizás diagnosticar nuevos casos. Entonces lo que se hizo es buscar activamente, casa por casa, posibles sujetos que estén contaminados o contagiados. Otro ejemplo de búsqueda activa fue cuando inició el COVID todavía, ¿no? En las primeras semanas. Todavía había muy poquitos casos que cuando había un caso contagiado se iban a buscar a todos sus contactos. ¿Con quién estuviste? Con tal persona o tal persona. Entonces fueron a buscar a esas personas y fueron a realizarles estudios, prueba molecular quizás, para determinar si de repente se contagiaron o no. Entonces se realizaba una búsqueda activa, ¿no?
Bueno, ya después ya se expandió por todo el país, era muy difícil realizar esa búsqueda, ¿no? Pero igual se sigue realizando. Y la búsqueda, y la vigilancia centinela es un tipo de vigilancia el cual usa herramientas tanto de la vigilancia pasiva o activa. Pero aquí lo importante es vigilar un problema de salud sanitaria, que es prioritario reducirlo en el país. Y casi, bueno, casi la vigilancia epidemiológica que hacemos en nuestro país se basa en esta vigilancia centinela, ¿no? Por ejemplo, vigilar la mortalidad materna fácilmente corresponde a un tipo de vigilancia epidemiológica centinela, es una vigilancia centinela. ¿Por qué? Porque el país quiere reducir la mortalidad materna o la mortalidad infantil también. Vigilar esos eventos de muertes infantiles, muertes en menores de 1 año, también es de vigilancia. Entonces, en la vigilancia centinela lo que busca es reportar daños o problemas de daños o un problema de salud que es prioritario reducir en el país. Aquí lo importante es esto, ¿no? Es reportar ante un problema sanitario, ¿no? Que es prioritario. O sea, aquí resaltarlo. Problema de salud prioritario. Lo importante. Ahora, hay preguntas que vienen en el examen que ustedes dan, que piden, ¿no? Presentan un caso clínico y ustedes tienen que determinar si es caso sospechoso, probable, confirmado o descartado. Ahora, en realidad depende de cada enfermedad o de cada caso. Ya. Hay enfermedades transmisibles que cada uno tiene sus ciertos criterios para determinar si es sospechoso, probable, confirmado. Pero hay algunos aspectos generales que quizás les puede ayudar. ¿A qué se denomina un caso sospechoso? A ver, vamos a acercarnos. ¿Ya? O si no me alejo, mejor. Ya aquí sí se ve alejado, ¿no? ¿Qué es un caso sospechoso? Un caso sospechoso es una persona que presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero no hay evidencia de laboratorio. Eso es un caso sospechoso. Es una persona que tiene signos y síntomas, pero no hay evidencia de laboratorio. Eso es en general. ¿Qué es un caso probable? Es una persona que se tiene sospecha de laboratorio, o sea, ya hay datos de laboratorio, sospecha de laboratorio, pero todavía no se ha aislado el agente causal. O sea, no se ha aislado, todavía no se realiza, por ejemplo, el PCR, o todavía no se realiza la revisión de gota gruesa, quizás, ¿no? Pero ya hay resultados de laboratorio que me indican que este sujeto pueda tener la enfermedad. En cambio, un caso confirmado es aquella persona que se ha obtenido evidencia definitiva de que tiene la enfermedad. Entonces ya se encontró, ya tenemos de repente la prueba molecular que me salió positivo, entonces ya es un caso confirmado. Y un caso descartado es aquella persona que luego de realizar las pruebas salió negativa. Ya ese es un caso descartado. Sin embargo, bueno, estos son los aspectos generales que también lo dice el MINSA. Sin embargo, deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en realidad cada enfermedad tiene sus propios criterios. Entonces, a pesar de que esto nos da una idea general, yo lo que les digo, les recomiendo es que revisen este compendio. Busquen en internet, esto está fácil. Pongan en internet y busquen y van a encontrar ahí cómo se define cada enfermedad, ¿no? En este compendio de enfermedades sujetos a vigilancia epidemiológica, ¿no? Este compendio ahí van a encontrar de difteria, de polio, de dengue, de varias enfermedades van a encontrar acá. Fiebre amarilla, de esas enfermedades que venían en los exámenes, en los últimos exámenes, ¿no? Bueno, aquí también les pongo el código QR, pongan su celular ahí y pueden bajarlo también, ¿no? Esto también les he dejado. Si no quieren tipear, les da pereza tipear el texto, ya ahí está la imagen, pongan su celular y listo. Y van a bajar este compendio y pueden revisar con mayor detalle. Aprovechen que recién estamos iniciando el año, tienen bastante tiempo para revisar.
Pero hay un aspecto que ha venido bastante, que no deben dejar de repasar, que es el dengue. ¿Ya? El dengue. Ahora, el dengue, eh, hay varias normativas sobre dengue. Y una de las normativas señala que hay escenarios epidemiológicos de riesgo por dengue. O sea, ¿en qué escenario nos encontramos según cada situación? Estamos en el escenario 1, 2 o 3. Pero no de un paciente, sino de un distrito, de un departamento o quizás de un país, ¿no? Pero esto básicamente está dirigido a regiones, a zonas pequeñas quizás, ¿no? En una localidad en qué escenario vamos, escenario 1, escenario 2, escenario 3. El escenario 1, 2 y 3, en todos los escenarios hay factores de riesgo para introducción de Aedes aegypti. ¿A qué me refiero que hay factores de riesgo? Me refiero a que hay ambiente propicio para que la Aedes aegypti se multiplique, se reproduzca y pueda vivir. Como por ejemplo, hay tanques de agua sin tapa, por ejemplo, hay varios floreros abiertos llenos de agua, hay un cementerio, hay charcos de agua donde este Aedes aegypti entra y se multiplica y deja sus larvas, ¿no? Entonces, hay factores de riesgo de introducción. En el escenario 1, en el escenario hay factores de riesgo para introducción de Aedes aegypti, pero todavía no hay Aedes aegypti. O sea, hay todas las condiciones para que la Aedes aegypti viva, pero no hay todavía. Todavía no está por ahí rondando. En cambio, en el escenario 2, ya hay Aedes aegypti, ¿no? Quizás alguno de ustedes ya ha vivido ese escenario, ¿no? De repente en su casa. Y algunos de ustedes son expertos en identificar Aedes aegypti, habrán visto un Aedes aegypti volando por su cabeza, ¿no? Ah, no, este es Aedes aegypti, yo lo conozco ya, lo conoces ya, este es Aedes aegypti, significa que está en un escenario 2. Ya, entonces hay factores de riesgo y a la vez Aedes aegypti. Pero no hay casos, no hay ningún caso autóctono. Puede haber casos importados, puede haber caso importado, pero no hay ningún caso autóctono. ¿Ya? Entonces, escenario 2, escenario en donde ya hay el vector por ahí rondando, pero todavía no hay casos autóctonos. En cambio, en el caso 3, ya hay Aedes aegypti y también ya hay casos autóctonos. ¿A qué me refiero a casos autóctonos? Significa que la transmisión ya se ha realizado dentro del distrito, del departamento, de la provincia que estemos estudiando. Ahora, ese es el escenario 3. Sobre el escenario 3 puede haber dos tipos: 3A, que es un escenario endémico, un escenario 3B, que es un escenario epidémico. ¿Ya? Pero esos son los tres escenarios de epidemiológicos de riesgos por dengue que deben conocer. Y bueno, que esto me parece que es la última lámina, se refiere, aquí les muestro cuáles son las enfermedades de notificación inmediata. ¿Cuáles son las enfermedades que cuando hagan su serum se tienen que informar inmediatamente? O cuando estén en el hospital de repente, ¿no? Sobre todo en el serum van a desarrollar esto. Son las enfermedades de notificación inmediata. Si es que diagnostican esta enfermedad, rápidamente tienen que llamar con su radio. Bueno, en mis épocas había radio todavía, aunque no me sorprendería que sigan usando las radios, o llamarán con su celular a alguien, a un número de repente, y van a reportar estos casos si es que lo diagnostican, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades de notificación inmediata? Son estas. Ahora vamos a poner mi plumita y aquí está. Tenemos y esto es las enfermedades establecidas por el Ministerio de Salud, según MINSA, según MINSA. Son todas estas, ya vamos a poner acá. Según MINSA son todas estas. Ya, según MINSA tenemos la viruela normal, no la viruela del mono, la viruela, la poliomielitis por poliovirus salvaje, la gripe humana y el síndrome respiratorio agudo severo. Estos cuatro primeros también se encuentran en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Esos cuatro también se encuentran, por si acaso. Viruela, polio, gripe, síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué otras enfermedades son de notificación inmediata? Son la polio, la tosferina, la difteria, tétanos, sarampión, rubiola.
la fiebre amarilla selvática, las rabias, rabia humana, silvestre, el carbunco, el antrax, las pestes, pepe bubónica, neumónica, septicémica, cutánea y todas las pestes, ¿ves? Todas las pestes, meningitis por peste, o sea, todas las pestes, por así decirlo. El dengue, pero el dengue grave, no cualquier dengue, por si acaso. El dengue, pero el dengue grave, el tifus exantemático, exantemático, la meningitis meningocócica, la muerte materna, gestante vacunada inadvertidamente, los eventos severos atribuidos a vacunación, las ESAVIS, cólera, algún brote epidémico, por eso es importante la vigilancia, y también se encuentra también la tuberculosis XDR y la tuberculosis en personal de salud, también es notificación inmediata. ¿Ya? Estos son los actualmente son de notificación inmediata.